Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de las capitulaciones matrimoniales. Alguna vez nos habíamos referido a ellas, yo creo que cuando comentábamos el régimen económico de separación de bienes en el matrimonio, y hoy vamos a dejar alguna nota más sobre lo que son las capitulaciones matrimoniales. Y vamos a empezar por recordar que son un acuerdo al que van a llegar los futuros esposos o ya el matrimonio, una vez realizado, sobre las cuestiones económicas que tienen que ver precisamente con esa unión. No es obligatorio hacerlas, que es una de las cosas que a veces nos preguntan. No hay necesidad de hacer capitulaciones matrimoniales en todos los casos, pero lo que sí es muy recomendable siempre que se contrae matrimonio es pararse a pensar si realmente nos interesa o no otorgar capitulaciones y qué puede ser lo que nos convenga más al caso dependiendo de nuestras circunstancias económicas, ¿verdad, Susana? Pues sí, siempre lo recomendamos pararse a pensar en toda la situación económica de ese futuro matrimonio y como tú bien dices, Elena, no es obligatorio hacerlas, pero si se hacen hay que hacerlas bien y hay que hacerlas cumpliendo con determinados requisitos. El primero de ellos, el primero que nos exige nuestro Código Civil, es que se hagan ante notario, tienen que hacerse a través de una escritura ante notario y no valen que se hagan a través de cualquier acuerdo privado. Muy importante para luego que sean efectivas y estén bien hechas. Y la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es que se pueden hacer antes o después del matrimonio. Pero si se hacen antes, es preciso contraer matrimonio en el año después de haberlas hecho para que sigan teniendo efecto, pues una vez transcurrido ese año, si se contrae matrimonio una vez transcurrido ese año, esas capitulaciones habrán perdido efecto y será necesario plantearse, en su caso, hacer otras. Y luego, para valorar si se desea hacerlas o no, Elena, como tú bien decías al principio, el primer paso quizás es pararse a pensar en el régimen económico que más nos va a interesar y si ese es el que está o no por defecto en la legislación que nos resulta aplicable. Claro, sí, porque hay que recordar, aunque parezca una cosa muy evidente, que siempre va a haber un régimen económico del matrimonio. Lo podemos escoger por capitulaciones matrimoniales o se nos va a aplicar por defecto. En principio, el régimen económico que se nos va a aplicar si no hacemos capitulaciones matrimoniales, según el derecho común, va a ser el régimen económico de gananciales. Pero cuidado aquellos que residan o que estén establecidos en aquellas comunidades autónomas que cuentan con derecho foral, porque en algunos lugares, pues, por ejemplo, Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra, País Vasco, tienen regímenes supletorios distintos y que se parecen mucho más al régimen de separación de bienes. Así que me tengo que poner a pensar dónde voy a establecerme, cuál va a ser el régimen económico que por defecto voy a tener en mi matrimonio, es lo que yo quiero, no lo quiero, bien, pues si no lo quiero, rápidamente tendremos que movilizarnos, pensar a ver qué capitulaciones vamos a hacer, qué régimen queremos escoger y de esa manera pues vamos a escoger precisamente cómo va a ser esa vida económica de nuestro matrimonio. En la práctica, Susana, lo más habitual, lo que más habitualmente vemos son capitulaciones matrimoniales para optar por el régimen de separación de bienes cuando por defecto nos resultaría de aplicación el de gananciales. Pero bueno, no tiene por qué ser la única opción, aunque sea la más habitual en la práctica se pueden pactar muchas otras cosas también. Pues sí, ese pacto de régimen económico de separación es el contenido más habitual. El más típico dentro de las capitulaciones es precisamente el aludir al régimen económico, elegir uno de los tres tipos que vienen en nuestro Código Civil, que el de separación de bienes, el de gananciales o el de participación, o bien establecer alguna norma especial o algún régimen propio, que también es posible incluirlo en atención a las propias circunstancias de ese matrimonio que nosotros vamos a contraer. Pero como digo, este es el contenido típico, pero no es el único. También se permite incluir algún otro tipo de contenido, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial o aprovechar esa escritura que estamos haciendo para capitulaciones para hacer una donación por razón de matrimonio. Así que bueno, también se puede pensar este otro tipo de cuestiones para aprovechar la escritura y incluirlas. Sí, pero que tampoco podemos irnos demasiado allá, que algunas veces nos han hecho consultas sobre inclusiones para capitulaciones absolutamente surrealistas. A veces las películas americanas aquí tienen un poco la culpa porque se ven algunos pactos que después exceden mucho de lo que se puede hacer en este país y tenemos siempre unos límites. No podemos pactar ninguna cláusula que pueda ser contraria a la ley y a las buenas costumbres o, por supuesto, y muy importante, al principio de igualdad que tiene que regir las relaciones entre los cónyuges. Pararse a pensar antes de casarse, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, bueno, en esa futura vida común y en esa situación económica que además ahora es especialmente importante. cuervoalfagm.com, nuestra página web, para que nos visiten y nos dejen ideas para próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.